Estás escuchando el audio de la Iglesia Bellman Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en bellmanasamblea.org. La Biblia dice que él estaba hablando a los discípulos y le estaba contando: voy a resucitar y voy a ir a mi Padre, y voy a ir. Y ellos como que no, pues apenas pensamos que estabas muerto y ya has regresado y no queremos que te vayas. Pero ¿qué dice la Biblia? Es mejor que me vaya, porque si yo no me voy, yo no te puedo mandar el Espíritu Santo. En los próximos mes y medio, como una iglesia, vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que es bien importante, hermanos, poder entender, porque me encuentro por la mayoría de la gente, pues aman al Padre Santo, ¿verdad? Y Padre, gracias por esto, y gracias, Padre. Siempre estamos orando al Padre, y bien que está. Amamos a Jesucristo, nuestro Salvador, pero casi siempre como que se nos olvida el Espíritu Santo. Hay veces que respetuosamente el Espíritu Santo lo tratamos como si fuera ese primo ajeno que nadie habla con. Alguien que sí es familia, pero pues nadie lo conoce y no viene a las fiestas. Pero hermanos, el Espíritu Santo es el que tenemos ahora. La Biblia dice que Jesucristo, cuando resucitó, acuérdate, resucitó y estaba en un cuerpo, tiene un cuerpo. Así que cuando Jesucristo caminaba en Jerusalén, no estaba también en Nuevo México. Cuando Jesucristo estaba en Samaria, no estaba en Puerto Rico. Él solo podía estar en un lugar porque estaba en un cuerpo. Y la Biblia nos dice en este momento a dónde está Jesucristo, que está sentado ahí al lado del Padre, constantemente orando por tú y yo. Así que cuando se iba y le dijo: no te preocupes, no te voy a dejar solo, te voy a mandar el Espíritu Santo. Pero para mí hay 5 preguntitas que tenemos que contestar, por lo menos para empezar esta serie. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el propósito del Espíritu Santo? ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿A dónde nos está guiando el Espíritu Santo? ¿Y por qué? 5 preguntitas que yo pienso que son súper importantes entender y recibir para poder aplicar todo lo que el Espíritu nos ha llamado a hacer. Si tienen sus Biblias, habla en Juan capítulo 14, versículo 15 a 18. Juan capítulo 14, versículo 15 a 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Eso es el Señor Jesucristo hablando. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre está con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Lo que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir el Espíritu porque no lo ven y no lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. No voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes. Yo creo que estos cuantos versículos nos ayudan a entender esas 5 preguntitas. Y si están tomando notas, el primer pregunta que quiero hablar sobre es: ¿quién en sí es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? La respuesta está en la pregunta: ¿quién? Y no qué. El Espíritu Santo no es un qué, no es un sentido, no es una pluma o un humo, no es algo que pasa por el aire. Es una persona, el Espíritu Santo. Él es una persona. La Biblia dice que voy a mandar otro. Hay unas traducciones que dice un defensor, un abogado. Pero ¿quién es el primero? Si dice te voy a mandar otro, ¿quién era el primero? El primero era Jesucristo, que el Señor le envió para nosotros. El Espíritu Santo es al mismo a nivel que Jesucristo y que Dios el Padre. Son lo mismos, 3 en 1. Nosotros no creemos en 3 dioses. Nosotros no creemos en muchos dioses. Creemos en un Dios en 3 personas: Padre Santo, Padre Santo, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es más grande o más pequeño que los 3, son uno igual. La Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando en total.
Mira lo que dice la Biblia en Juan 15:26. Yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Nota las tres personas. Les enviaré el Espíritu Santo que viene ¿de quién? ¿De quién? Del Padre. Y que les enseñará toda la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien ¿de quién? De Jesús, ¿verdad? De mí. Jesús está hablando. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos que la Trinidad ahí está en acción. Así que es importante reconocer que tenemos a Dios en nosotros porque tenemos el Espíritu Santo. Cuando dices, no, yo siento que el Señor está aquí, yo siento que Dios está aquí, lo que en verdad estás diciendo que el Espíritu Santo está aquí. Porque la Biblia dice que nadie ha visto al Padre, que no podemos ver el Padre. La Biblia también nos dice que Jesucristo está sentado al lado del Padre. El único que nos toca es el Espíritu Santo. Así que ese sentido que tenían cuando recibieron al Señor como su Salvador, esa llamada que tenía en tu alma, eso es el trabajo del Espíritu Santo. Cuando están en una situación y sienten una palabra que quieren dársela a alguien, quizás una palabra profética o una palabra de poder apoyarlos, eso es el Espíritu Santo. Cuando están en un momento donde están evangelizando a alguien y le viene un versículo a tu alma, eso es el Espíritu Santo, que siempre está dentro de uno, ayudándolos a acordarse de todo lo que el Señor Jesucristo ha enseñado. Es importante reconocer que el Espíritu Santo es Dios, pero tiene una función importante. Así que si están tomando notas en segunda, pues ¿qué hace el Espíritu Santo? Sabemos quién es el Espíritu Santo, es Dios, pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Pues es tu defendedor, un abogado, se puede decir. En la corte, si nunca pasaría, soy un hombre recto, pero vamos a decir que me arrestaron falsamente. Ya sabemos que es falso, porque como dije, soy un hombre recto. Entonces vamos a decir que me arrestan y me llevan al corte y ahí me tienen parado enfrente de un juez, y como no hice nada, sabemos que no hice nada, acuérdate que yo no hice nada, pero me tienen ahí. Yo, como no he estudiado la ley, como no fui a la escuela para ser abogado, no voy a tratar de defenderme. En vez, voy a contratar a alguien que es un experto en la ley, alguien que sabe más que yo sé, que me va a defender en este momento. ¿Por qué? Porque en el otro parte del corte hay un acusador. Hay alguien que trabaja por el Estado o porque los que me están tratando de llevar a la cárcel, y él está apuntando el dedo y dice, no, Joey sí es culpable, sí lo hizo y me está acusando para que el juez me mande a la cárcel. Yo necesito un defendedor. Ahora déjame darte el ejemplo un poquito más clarito. En realidad, el Señor nos está defendiendo y sí somos culpables. Lo hicimos, hemos pecado. Somos culpables, nos merecemos la muerte. Y el acusador lo sabe. El acusador en verdad es el diablo. La Biblia dice que día y noche él nos está acusando. Él está apuntando el dedo. Él está diciendo, no, tú todavía eres esto, tú todavía eres lo otro. Mira, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una fuerte voz que decía, nuestro Dios ha salvado a su pueblo, ha mostrado su poder y es el único rey. Su Mesías gobiernar, ya saben, qué bueno que leen bien, sobre todo el mundo. El diablo ha sido ¿qué? Del cielo, pues día y noche delante de nuestro Dios acusaba a los nuestros. Oye, el diablo no tiene nada mejor que hacer. Día y noche tiene que encontrar algo, jugar un baloncesto, qué sé yo, pero día y noche lo que él hace adelante de Dios es que nos acusa a nosotros. Satanás sigue diciendo, tú todavía eres adicto, no has cambiado, tú todavía eres el mismo menso que siempre has sido, tú todavía nadie te ha perdonado, tú sigues en tu orgullo, tú sigues en tu pecado, tú sigues con tu coraje. Mira quién eres. El diablo es el que te está acusando. El diablo es esa voz que siempre te dice, nadie te va a aceptar en esa iglesia, nadie te va a querer, tus propios padres no te querían.
Y ahí acusando y acusando y acusando. Pero el poder de Dios, a través del Espíritu Santo, Él es el que está a nuestro lado, ayudando, defendiendo. Mira, Juan capítulo 14, versículo 25 a 27. Les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre los enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que les desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos enseña cuando no sabemos qué debemos de hacer, cuando no sabemos cómo debemos de actuar. Es el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos enseña. El Espíritu Santo nos recuerda de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos enseña. Me encanta, en el primer servicio tuve un amigo mío que vino a predicar y dijo algo que me cayó. Estaba hablando de que las escrituras nada más no son suficientes para poder conocer a Dios en total. Y parte, porque lo dijo, la Biblia lo dice, que Jesucristo hizo tantos milagros y tantas cosas que se supone que no hay suficientes libros en todo el mundo para poder grabar todo lo que ha hecho. Así que eso significa que hay cosas que hizo el Dios, hay enseñanzas que hizo Dios con sus discípulos que no tenemos en la Biblia, pero que el Espíritu Santo sabe. Y el Espíritu Santo nos guía en esas cosas que no sabemos. Y mira, hay varias cosas que decimos. A mí la pregunta más común que agarro de personas: pastor, ¿es pecado ser esto o lo otro? Y en verdad lo que está diciendo es: ¿qué cerca me puedo poner a la línea sin caerme? Oye, no es pecado. La Biblia no habla de marihuana, pastor. Yo puedo fumar. ¿Dónde lo dice en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que no puedo? Y ahí se están con todas sus preguntitas. Y lo que yo siempre les digo, estando en la Biblia o no, el Espíritu Santo te dice. El Espíritu Santo te guía y te ayuda a entender esas áreas que quizás no están específicamente escribidos en la Biblia, pero el Espíritu Santo te da la convicción de decir: no, esto no me pertenece, esto no quiero para tu vida. Como dice la Biblia, tú puedes hacer cualquier cosa que quieras, pero no significa que te ayuda, que es bueno para usted. Y cuando hay áreas que no entiendo o no sé, el Espíritu Santo es el que me guía diciendo: no, esto no. El Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda de la palabra. El Espíritu Santo nos da paz. Un paz que no nos da el resto del mundo. Un paz que no nos puede dar un ser humano. Un paz que no podemos ganar en matrimonio ni en los hijos. Peor en los hijos no me dan paz. Pero el Espíritu Santo te da un paz. ¿Has conocido personas que están yendo por dificultades feas, fuertes? Y lo miras y hay un paz que no se entiende. El poder del Espíritu Santo nos ayuda. Ay, hermano, no hay cualquier ser humano, no hay un cristiano en este mundo que no necesitamos el Espíritu Santo. Así que ya sabemos quién es y ya sabemos qué hace. Pero quizás preguntamos: ¿cuándo es que recibimos este Espíritu Santo? ¿Cómo? Bueno, ya llegamos a cómo, pero ¿cuándo? Hay dos momentos donde recibimos el Espíritu Santo. La primera es cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador. La Biblia dice que cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador, cuando tú en tu alma lo has creído y en voz alta has declarado al Señor como Dios, que tú eres salvo, que has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, y en ese momento hemos recibido el Espíritu Santo. Mira, Efesios capítulo 1 versículo 13. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de tu salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Cuando uno acepta al Señor, el Espíritu Santo como que te marca. Es como un recibo. Así que si estás robando algo, yo me acuerdo una vez me acusaron en una tienda de robar, pero como ya saben, soy un hombre recto, era falso, pero me acusaron. Y no me preocupé, no me enojé, no dije nada, porque dije: mira, aquí tengo el recibo. Chequeé el recibo. Y el recibo ahí tenía claramente marcado. Cuando tú llegas al cielo un día y el Señor te está juzgando por todo lo que has hecho en tu vida,
te va a chequear la etiqueta y va a ver, ¿tienes el Espíritu Santo o no? ¿Has recibido al Señor como tu Salvador verdaderamente? ¿O tú nada más fuiste a la iglesia por toda tu vida? Mira, hay varios que van a ir a la iglesia todas sus vidas y todavía van a ir al infierno porque en verdad nunca han aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador. Mira, yo puedo ir al gimnasio todos los días y nunca perder peso. No importa qué edificio vas, lo que importa es qué estás poniendo en práctica. Y para nosotros no es lo que decimos y no es lo que hicimos. ¿El Espíritu Santo está sobre ti o no? Y el segundo, para que sepan, el segundo que hablamos es el bautismo del Espíritu Santo. Esto es algo separado del primer cosa. Y lo digo separado para que entiendan que el bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver con tu salvación. Si has aceptado al Señor como tu Salvador, eres salvo. Ya, hecho, punto. Pero hay una experiencia que vemos en la Biblia que pasa después de ese momento. Vemos en Hechos capítulo 19, versículo 1 a 6. Mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a la ciudad de Efeso. Ahí encontró a algunos que habían creído en la Mesías y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron, no, ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Pablo les dijo, ¿por qué se bautizaron ustedes? Ellos contestaron, nos bautizamos por lo que Juan el Bautista nos enseñó. Pablo les dijo, Juan Bautista es la gente que les pedía perdón a Dios, pero también le dio a la gente que tenían que creer en Jesús, quien vendría después de él. Cuando ellos oyeron eso, se bautizaron aceptando a Jesús como su Señor. Pablo puso sus manos sobre la cabeza de esos 12 hombres y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Ves que es algo separado? Aceptaron al Señor, están salvos, y después Pablo puso su mano sobre ellos, oró que recibieran el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en idiomas extranjeros y dieron mensajes de parte de Dios. O sea, creyeron, se bautizaron en agua, oraron sobre ellos y el Espíritu Santo vino en ellos. Hablaron en lenguas que no existían. La Biblia tiene dos formas de eso de lenguas y no me quiero tardar mucho porque te digo, tenemos mes y medio de hablar sobre esto. Pero esas lenguas eran una seña física de algo que había ocurrido en su alma. El Espíritu Santo. La Biblia nos habla de diferentes regalos que nos da el Espíritu Santo, cosas que, hablando en otras lenguas que no conocemos, pues ¿para qué necesito eso? ¿Sabes qué? Hay a veces que tu alma tiene que hablar con la alma de Dios sin tu mente interrumpir. No hemos tenido momentos cuando estamos orando y la cabeza empieza a decir, pues el Señor no lo va a hacer. ¿Para qué estás orando eso? Si tú ni apenas llegaste a la iglesia y en tu mente hay un revolú. Pero cuando mi alma habla con la alma de Dios, y vamos a hablar un poquito más sobre eso, yo no dejo que mi mente ni mis pensamientos interrumpan lo que está diciendo el Señor. El chiste es que hay dos experiencias con el Espíritu Santo. La primera viene en salvación, la segunda viene en el bautismo del Espíritu Santo. Y el propósito del bautismo del Espíritu Santo es para dar al pueblo de Dios poder para poder evangelizar. La Biblia nos dice que los discípulos estaban orando en Hechos y esperando para el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron a la calle, empezaron a predicar y la iglesia creció de 72 a 3,072 personas en un día. Hermanos, no vamos a crecer esta iglesia con la poca prédica que yo doy, especial todo chueco como lo estoy diciendo, con buena alabanza, con buen edificio. No, la iglesia crece porque el poder del Espíritu Santo está sobre el pueblo de Dios. Amén. ¿Pueden aplaudir al Señor en eso? Dos más cositas que creo que es importante que conocemos. La próxima pregunta, ¿y a dónde está el Espíritu Santo ahora? Lo bello de esto es que el Espíritu Santo vive con ustedes y vive en ustedes. Esto para mí es lo más curioso de Dios, que Él ha decidido ser su hogar en un ser humano. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 a 20. El cuerpo de ustedes es como un templo, y es un templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado.
ustedes son sus propios dueños. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Pero eso deben de decir su cuerpo, deben de dedicar su cuerpo y orar y agradar a Dios. Donde tú vas, estás llevando el Espíritu Santo contigo. Cuando vas a la vara, llevas el Espíritu Santo contigo. Cuando estás con otra persona que no es tu esposo o tu esposa, traíces el Espíritu Santo contigo. Cuando estás regañando con una actitud feo a la gente que amas, ahí también está el Espíritu Santo. Donde sea que van, están llevando el Espíritu Santo. No hay lugar donde se puedan esconder de él. Somos el templo del Espíritu Santo. Por eso te estoy diciendo que este edificio se puede tumbar y no mata a la iglesia, porque la iglesia sí somos nosotros. Nosotros somos el templo. Esto no es el templo, esto es un edificio. Antes que era la iglesia Bellman, era un jewel. Era un lugar donde jugaban bingo. Y quién sabe lo que va a ser en el futuro, pero la iglesia ha existido, por lo menos Bellman, más de 100 años, y la iglesia en total más de 2000 años, porque la iglesia son el pueblo de Dios. Y el Espíritu de Dios está en el pueblo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Si me puede ayudar el grupo de alabanza, Jason. Así que ya sabemos quién es, ya sabemos qué es el propósito del Espíritu Santo, cuándo es que recibimos el Espíritu Santo. Pero hay una más pregunta que se me hace falta. ¿Por qué? Si no es una cuestión de salvación, si yo ya estoy considerado salvo cuando recibo el Señor, ¿para qué necesito el Espíritu Santo? ¿Para qué meterme en más? Porque necesitamos el Espíritu Santo si vamos a cumplir lo que el Señor nos ha mandado cumplir. Hermanos, vivimos en un mundo quebrantado, ¿no? Un mundo feo. Hay partes bellos, pero pensamos por un poquito el pecado que vemos en este mundo. Imagínate, hay varios de ustedes que vinieron a este país porque estaban en países en situaciones que eran peores de esta. Han visto cosas, niños secuestrados, abusados, gente secuestrado y llevado, violencia, ataques sexuales, atacando a nuestros hijos, matanzas, cosas feas en este mundo, drogadictos, el alcohol, los abusadores. Yo puedo seguir contando y contando, pero nosotros ya lo conocemos, ¿no? Y si no, prende la noticia y ya rápido vas a ver. Y hay veces, te confieso en este momento, hay veces como pastor en esta ciudad que me agüito un poquito. Viendo la situación, siento como que, pues, ¿cuándo vamos a acabar con esto? Vivimos en una ciudad que cada año cientos de personas están asesinadas. ¿Cuándo vamos a acabar con esto? Pero le doy gracias al Señor por su misericordia, porque nos está dando tiempo para cambiar. Pero no nomás nos da tiempo, nos da poder. Hermanos, tú no vas a convencer a alguien con tus palabras. Tú no puedes cambiar el corazón de un ser humano con una prédica. Pero el Espíritu Santo puede llegar en lugares donde tú nunca puedes llegar. Hay uno de ustedes, varios de ustedes, yo sé, que están orando por hijos pródigos. Tú no los vas a convencer componiendo música cristiana en el radio y cada vez que meten en su carro. Tú no lo vas a convencer regañándolos y diciéndolos que vayan al infierno. Ya lo saben o no lo creen. Pero el Espíritu Santo tiene el poder para ayudarte a ser un testigo más poderoso que has sido en toda tu vida. Déjame decírtelo así. Jesucristo agarró a sus discípulos ya después que resucitó y les dijo: esperan por el regalo que ha prometido mi Padre, que es el Espíritu Santo.
No vayan a hacer lo que les he mandado. Él ya tenía un plan, ya tenía todo lo que les iba a decir, que iban a poder evangelizar y asegurarse que todo el mundo conociera al Señor. Pero le dijo, no se vayan antes que reciban el regalo, el Espíritu Santo. Ahora mira, yo no creo en la historia de la humanidad hay un grupo de personas más entrenados para ser evangelistas y pastores y predicadores que los discípulos. 3 años, imagínate, 3 años caminando todos los días con Jesucristo, el mayor maestro del mundo. Y en ese momento Él les dijo, ni traten de hacer lo que le he mandado hacer sin el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando le mataron a Pablo y lo crucificaron boca abajo, él necesitaba el Espíritu Santo para poder seguir predicando. Cuando Tomás le tiraron una lanza, él necesitaba el poder del Espíritu Santo para seguir adelante en esos momentos antes de que lo mataron. Todos los discípulos, además de Juan, lo mataron en un modo bien feo. Los atacaron en un modo bien feo, los amenazaron en un modo bien feo. Pero se mantenieron hasta la última respiración porque tenían el poder del Espíritu Santo. Hermanos, no vamos a cumplir lo que el Señor nos ha mandado cumplir en este hogar sin el Espíritu Santo. Nadie aquí es suficiente sin el Espíritu Santo. Y dame darlo, si no lo creen en total, déjame más decirlo específicamente. Tu adicción nunca lo vas a ganar sin el poder del Espíritu Santo. En tu propio poder no es suficiente. Tu vida vieja que sientes que voy 2 pasos adelante y 3 pasos atrás, la razón es porque lo estás tratando de hacer en tu propio poder. Pero tú no eres suficientemente fuerte. Y el Señor ya lo sabía. Y por eso nos envió el Espíritu Santo. Mira Juan, versículo 16, 7 a 11. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de su pecado, de la justicia, y que eventualmente hay un juicio que va a juzgar a todo el mundo. Hermanos, yo no sé cómo creen que podemos cumplir nuestras vidas o el propósito de la iglesia sin el Espíritu Santo. Te digo, como el pastor de esta iglesia, el poder de esta iglesia es el Espíritu Santo. No la prédica, no dinero, no el edificio, no la alabanza, no los pastores. El poder del Espíritu Santo. Si está cumpliendo cualquier cosa en este hogar, es porque Dios lo hizo a través de su poder. Y yo creo que si el Señor lo puede hacer en una iglesia, pues claramente lo puede hacer en tu vida. Así que póngase de pie si pueden. Y hazme un favor por un minuto, si se pueden cerrar los ojos. En un minuto yo quiero orar por los creyentes aquí que quieren recibir el Espíritu Santo. Pero tú no puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo si no has creído primeramente en Dios, si no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador. Así que antes que oro para el pueblo de Dios, quiero orar para los que todavía no pertenecen a ese pueblo. Hermano, hermana, si estás aquí y tú nunca has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador, no estoy diciendo yendo a la iglesia, verdaderamente te has entregado y has dedicado tu vida al Señor como tu gobernador, como tu Salvador, como el Rey de tu vida. Si nunca lo has hecho, o quizá lo hiciste de niño, pero en verdad te has alejado del Señor hace años,
Y en este momento el Espíritu Santo te está llamando para atrás. Si estás aquí y quieres recibir al Señor como tu Salvador, simplemente levante la mano y voy a orar por usted. Gracias, hermanos. ¿Hay alguien más? Gracias, hermano. ¿Hay alguien más? Esperamos por un minuto. Gracias, hermanos. ¿Alguien más? Amén. Iglesia, pueblo, ¿pueden orar conmigo? Repite: Señor Jesús, yo sé que soy un pecador y necesito un Salvador. Así que te pido en este día, perdóname de todos mis pecados. Recíbeme como tu hijo. Ayúdame, Señor, a amarte y alabarte todos los días de mi vida. Te doy gracias, Señor, que hoy en este día me has marcado con tu Espíritu Santo. Y sé con toda mi alma que yo soy tuyo. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Un grande aplauso, hermanos.